Nuestra avenida alterna las desilusiones, calle 11, hoy honra mi oficio, el oficio del periodista, que justamente lo que hace es llevarnos a la calle, patear la calle, visitar la calle, porque ahí es donde los seres humanos nos damos cita. Es un oficio que en estas fechas está amenazado, está herido, está lastimado, y eso afecta a la sociedad en su conjunto, porque cuando un periodista es silenciado, el silencio se extiende mucho más allá de su persona. O, jugando con la metáfora, cuando el periodista deja de ver, todos nos volvemos ciegos frente a la realidad. Temoris Greco, un gran periodista mexicano, estuvo en Siria y después de vivir el acoso como periodista, regresa a México justamente en la época en que México ocupa el segundo lugar con más periodistas amenazados y muertos en el mundo. Hizo un gran documental, La verdad no se mata. Hoy, en lugar de salir a la calle, ese segmento lo vamos a dedicar a esta pieza dedicada a conmemorar con dignidad a quienes han fallecido, quienes han vivido el terror, el poder, sea el formal o el informal, le ha impuesto a los mexicanos que se dedican al periodismo. Antes, dudantes, también lo dedicamos a conversar para ver los distintos ángulos de este silencio impuesto por la amenaza a los periodistas. Y tenemos, para que la revista sea completa, a Temoris Greco en entrevista el día de hoy. Para cerrar, 24 cuadros, una orquesta que tiene música indescriptible, porque indescriptibles son los Balcanes y la música de los Balcanes, pues también la tocamos hoy en Calle 11 antes de mandarlo a descansar este jueves por la noche. Calle 11, arranca. Pues este sexenio se va cerrando y una de las grandes pendientes es el asunto de los periodistas, casos no resueltos. 50 casos en este gobierno y ninguno resuelto, ninguno, ni los más escandalosos, ¿no? Javier Valdés, por ejemplo, Miroslava Breach. Y en realidad del 2000 para acá son 144. Y en realidad una tasa de solución como del 96%, o sea, nada. Es que hoy les pido que me ayuden a dudar juntos sobre la falta de certezas. Dicen que no es tan importante conocer la verdad, sino las razones de la falsedad. ¿Por qué no se averigua nada? Pues justo son 55 casos de periodistas asesinados en el sexenio y pues no se resuelven pues porque nunca se resolvió ninguno de estos 55 y es bien fácil matar a un periodista pues porque lo matas y no pasa nada. ¿Sí? La gente te dice, ¿cuál es la diferencia entre un periodista y un ciudadano de pie? Pues es que a eso iba, porque en realidad la tasa de resolución no es mucho mejor en otros casos. No, vaya, sí en términos generales, pero la realidad es que tenemos una procuración de justicia bastante débil y ese es el problema general. A eso hay que sumarle muchas otras cosas. Por ejemplo, organismos que son de chocolate, ¿no? Ahí está la Fiscalía Especial, por ejemplo. Yo mismo tengo una experiencia poco agradable a lo largo del tiempo y tuve que recurrir a la Fiscalía. ¿Te persiguieron? Sí, viví un tiempo con un GPS en el tobillo y un par de guaruras, sí. ¿De plano? Sí. Eran tiempos del querido Genaro García Luna, era tiempos de Calderón. Y te metiste con un tema sensible. Me metí con un tema, ni siquiera yo dirigía Playboy en ese momento, decidí publicar un fragmento de un libro de Olga Warnat, y me tocó. Pero a lo que voy es que no es por la experiencia personal, lo que quiero decir es que hay organismos que están ahí sin cumplir su verdadera función. Yo tengo además otra duda, o sea, me queda clarísimo que lo que está sucediendo es múltiples violencias de muchas fuentes distintas y en ese sentido los periodistas no tienen un blindaje especial, ¿no? O sea, sufren las mismas que cualquier otro ciudadano, pero sí creo que sufren otras adicionales por su trabajo, como la que tú mismo acabas de describir, y en ese sentido hay que conectar de mejor manera las fuentes de las agresiones con las consecuencias de esas agresiones. En el sentido de que la corrupción
es una de las razones por las que se ataca a periodistas. Mantener un halo de impunidad gracias al silencio es otra de las inspiraciones para atacar a periodistas. Y en ese sentido, las fuentes de la violencia mezcladas con las consecuencias, lo que la sociedad pierde con un periodista silenciado, hace no que una vida valga más o menos, que creo que es un planteamiento... es un falso planteamiento, es una falsa lectura. Lo que creo es que la sociedad pierde mucho y los que causan las agresiones a los periodistas cuando están en impunidad sí tienen esta tendencia a reproducir después su violencia una y otra vez y otra vez. Ahora, sí voy a hacer una distinción que a veces merece la experiencia contarla. ¿Se acuerdan de Elogio de la ceguera? Este texto de Saramago, que es bellísimo. Pues lo conozco de nombre porque no lo he leído. Pues, valdrá la pena Léelo. que en algún momento lo leas y luego lo pases. Pero, a ver, es este grupo esta epidemia de ceguera que va dando en una sociedad, ¿no? Y de pronto todo el mundo en esa sociedad, que algo raro está ocurriendo, pierde la vista, excepto alguna persona. Más o menos lo que ocurre cuando empiezas a matar periodistas, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando en Tamaulipas? Pues quién sabe, porque ya nadie puede reportar nada. Entonces empieza la sociedad a moverse en la ceguera. ¿Y qué ocurre en Sinaloa? ¿O qué ocurre en Chihuahua? ¿O qué está ocurriendo en la Ciudad de México? Es aterrador. Es decir, es por sobrevivencia que necesitamos que esos ojos estén mirando la realidad. Porque si no, pues lo que sigue es la incertidumbre y el riesgo es altísimo. No, y justo uno de los estados donde más se agrede a periodistas casualmente es Veracruz, ¿no? Entonces, donde están pasando un montón de historias terribles de corrupción, de impunidad, de homicidios, de desapariciones, también se está agrediendo a los periodistas. ¿Por qué? Porque están tratando de visibilizar estas cosas, ¿no? Entonces, va de la mano una cosa con otra y como bien dice Miguel, no es que una vida valga más que la otra, sino que lo que hace un periodista o lo que hace un defensor de derechos humanos es distinto. Y entonces eso afecta a la comunidad en general. Sí, y las consecuencias que tiene a largo plazo, porque no solo no sabes, no conoces de la verdad, sino que además empiezas una suerte de acostumbramiento, digamos, que es bastante poco sano. Sí, a normalizar que eso ocurra. Normalizas zonas de silencio, que es esto que estamos describiendo, y hay puntos del país en donde no entendemos lo que está pasando. Y las redes sociales medio reportan, pero también no son periodismo, no son todas Sí, creíbles. a veces no ¿verdad? sabes si es verdad o no. Y Diego Enrique Osorno tiene una metáfora en un libro muy cortito a propósito de un tío suyo que es sordo y después lo que significa el silencio en la vida de las personas y lo que significa el silencio derivado de las violencias, ¿no? Específicamente con los periodistas. Pero yo creo que hay otra consecuencia de esto, justo pensando en el largo plazo, pues hay que reconocer que en este país la capacidad de deliberación, de debate, de contrastación de ideas, pues en realidad es menor, ¿no? No tenemos una fuerte tradición de discusión pública, no es muy sólida tampoco la tradición periodística. Nos mentamos la madre re fácil. No, por eso es Pero distinto eso es a la justo, nada más contrastación llegas de a la ideas. mentada de Madrid y ya. Me contaron una anécdota muy bonita que a un tipo le avientan una copa de vino porque no está de acuerdo con lo que está diciendo. Y el tipo dice, te pido que dejes la digresión y me muestres tu argumento. Pero ahí justo yo creo que es parte también de esto. Al no tener fuentes de información, pues la sociedad se está también como reproduciendo en esa forma de decir, pues agarrémonos también con la violencia verbal. O sea, creo que también en el largo plazo, toda esta violencia contra los periodistas nos ha quitado instrumentos de mediación de la diferencia. Ahora, también es justo decir que los periodistas no somos santos, no somos ángeles y somos un muestreo de una profesión específica, pero de lo que pasa en la sociedad en general. Y periodistas hay buenos y hay malos, hay honestos y deshonestos, hay oficialistas y opositores, hay algunos que también, es justo decirlo, pues también están involucrados con las redes de crimen organizado. Pero a ver, no. Ahí es lo que nos distinguimos. Somos menos solidarios que otros gremios. A mí sí me sorprende. Yo creo que los médicos, los colegios de abogados, ¿no? Los arquitectos, tienen por lo menos colegian sus decisiones, se apoyan de una manera. Acá es impresionante. Es decir, el desprecio que hay, por ejemplo, del periodista chilango sobre el periodista que está trabajando en Tamaulipas, como, bueno, a eso les pasa porque algo han de traer detrás. No solo, y además es justo decir que
La verdad es que uno recorre el país y diferentes estados y conversa con colegas y trabajan en unas condiciones tremendas. Que eso era justo otro punto que yo quería mencionar de la violencia. O sea, la violencia acá no solo viene del crimen organizado, no solo viene del gobierno, sino que también viene del medio en el que trabajas. Porque la verdad, laboralmente, las condiciones son tremendas. O sea, te pagan una miseria por trabajar ahí. Y cuando te agreden, el medio se echa para atrás y te dejan solo, aunque vivas en Culiacán, Sinaloa, y es como, arréglatelas tú, mijito, porque seguro tienes algo que ver. Puede ser que sí, como decías, pero también hay muchísimos casos donde no. Entonces, por supuesto, claro, y literal claro. Es como, a mí que ni me involucren. Hay un caso en Puebla donde el dueño del medio mataron a una de sus reporteras y el dueño del medio dice, sí, seguro en algo andaba. O sea, ya es como... Y cuando le preguntan no sabe decir en qué. Exacto, pero más, Gabriela oye, era Vázquez, tu que lo entrevistó reportera. justamente, decía, a ver, dime, cuando te Sí. atreves a decir en algo andaba, ¿qué sabes? Y acaba el tipo reconociendo que no sabe nada, que se le ocurrió responder esa Pero además es eso, barbaridad. trabajaba para ti y entonces tú le estabas pagando, aunque sabías que estaba relacionado con el crimen organizado. Es bien fácil aventar Pero la piedra, justo ¿no? regreso a la idea de que las instituciones están en una fragilidad extrema para cualquier caso. O sea, el crimen que se cometa contra quien sea, por la razón que sea, prácticamente podemos considerar que no va a ser resuelto. Y ese vacío de explicaciones legales y de explicaciones institucionales sobre lo que sucede se llena entonces con prejuicios, con mentiras, con estigmatizaciones. A mí, lo digo con total franqueza, si un periodista estaba metido en algo y esa fue la razón por la que lo asesinaron, a mí me parece que la sociedad también tiene derecho a saber eso, no a suponerlo ni a intuirlo, a saberlo, que una investigación judicial lo demuestre. Es que si el no, a problema ver, es que no lo demuestran. ya fueron ¿no? víctimas de acoso, incluso pierden la vida, y ya después de muertos siguen siendo víctimas, porque diría Sí. Yunes, ay, ese ni era periodista, era taxista. Ay, ese era un fotógrafo desconocido. ¿Quién sabe en qué piquero andaba? Es decir, ¿cuáles eran sus amistades? No, es una Tenía barbaridad. novio. Y empieza a decir, mira, ¿con qué liviandad se atreve usted a revictimizar a alguien que ha vivido eso, pero su familia? Claro. Sí, ¿no? Hay un documental, la verdad no se mata, que está apenas justamente hoy, exhibiéndose en salas, probablemente en televisión en breve, lo va a transmitir TV UNAM, es de La verdad no se mata, de Temoris Greco. Yo invité a Temoris al programa justamente para que nos cuente cómo hizo este documental, y algunos de estos fragmentos del documental van a pasar hoy aquí en Calle 11. Les agradezco mucho, hoy no fueron dudantes como otros, porque el tema merece esta observación y no puede ser que este gobierno se vaya sin un caso revuelto, uno solo sin resolver. Vamos a la calle y de vuelta Temoris Greco en entrevista. No se vayan. Medio Oriente. Mueres si te agarró un combate o un bombardeo o si caíste en manos de terroristas. En México van a tu casa por ti. ¿Se puede retirar? Estaba durmiendo mi padre. Cierran la calle prácticamente, se bajan alrededor de 9 sujetos. Preguntan por mi padre, ¿dónde está? El periodista, ¿dónde está Moisés? Aguanten, aguanten. Aguanten, aguanten. Aguanten. ¡Somos presos! En enero de 2013, cuando cubrimos la guerra en Siria, mis colegas Andoni, Balint y yo fuimos secuestrados. Era lo mismo que le habían hecho 2 meses antes a mi compañero Jim Foley. Pudimos haber desaparecido por largo tiempo, sometidos a tortura, para que después no se asesinaran, como a tantos otros periodistas.
Pero no fue así. Tuvimos la suerte inmensa de ser liberados. El 19 de agosto de 2014 me encontraba en Londres a punto de viajar a México, cuando la organización Estado Islámico difundió un video macabro. A Jim le cortaron la cabeza. Después de años de cubrir revoluciones y conflictos en Medio Oriente, yo regresaba a mi patria. El estado de caos me hizo entender que ahora tenía que quedarme en México, como parte de uno de los sectores bajo ataque, en la línea de fuego, el de los periodistas. Cuando te llevaban, ¿tú qué pensaste que te iba a pasar? ¿Para qué lado es? ¿Para qué lado se están dando? Sí, cierto. ¿Serán militares o qué? A ver si no me dan un pinche balazo por andar de mirón. O sea, pues ¿cuántos había? ¿Están saliendo aún más de ahí? Cuando mataron a Tony Tormenta, muy conocido ahí en Matamoros, se hizo una balacera pero terrible. Parecía película de terror. En un enfrentamiento matan al enlace del cártel, en ese momento, del cártel con la prensa. A las 9 de la noche, la primera llamada que entra a la redacción del periódico era una persona que se identificó como el nuevo enlace, diciendo que no se iba a publicar el nombre de Tony Tormenta en los periódicos. Y no se publicó. De Tijuana a Ciudad Juárez, a Reynosa y Matamoros, la frontera de México con Estados Unidos tiene más de 3,000 kilómetros de largo, con numerosas rutas de contrabando que los cárteles disputan. Los periodistas tratan de contar esta historia en medio del fuego cruzado. En el estado de Tamaulipas, en los límites con Texas, los cárteles del Golfo y de los Zetas están en guerra. Son tan sofisticados que tienen jefes de prensa, a los que llaman enlaces. Ellos son los encargados de darles las órdenes a reporteros y editores, de decirles qué se publica y qué no. De hecho, ese mismo día que me levantaron a mí, el 4 de febrero del 2015, se empiezan a agarrar entre ellos, entre la gente de Matamoros y la gente de Reynosa, la gente maña. Quedaron destrozadas las casetas. Duraron semanas con el paso libre, porque los enfrentamientos siguieron. Y se tomó una decisión que me la comunican uno de los dueños, que se va a publicar en la edición de Matamoros todo lo que estaba pasando de los enfrentamientos. Empiezo yo a recibir llamadas de números desconocidos y no fue sino hasta las 4 que llegaron por mí. Lo primero que me dijeron, ¿por qué no contestas el teléfono, hijo de tu pinche madre? Llegaron a sacarme a golpes. Ellos me reclamaban que por qué se había publicado esa información si yo ya sabía que no se debía de publicar, según ellos, ¿no? Los Zetas impusieron la moda porque yo creo que ni el cártel del Golfo lo había hecho, ¿no? De querer tener un control sobre los medios como parte de una estrategia de guerra y de control, ¿no? Les interesa mucho que se difunda cuando ellos, por ejemplo, en la guerra del cártel del Golfo y los Zetas, cuando le propinaban una derrota al enemigo, ¿no? El suelo que pisan los periodistas en importantes regiones, sobre todo en estas dos entidades, es así pantanoso, de arenas movedizas, te mueves y te hundes. Si te quedas a reportear en Tamaulipas, tienes que jugar ese juego macabro. ¿Es o es? Te quedas y te va a llamar el
el narco y te va a decir que esa información no se publique. Va a colgar el teléfono y va a llamar el otro, el cártel enemigo, y va a decir que esa información se publique. Y puede que llame un tercer jefe de la plaza del narco para que esa información se publique con todo y fotografía y que le den portada. ¿Metías una nota de que afectaba al primo del amigo que conoce a fulanito de tal? Cubriste el bautizo de fulano de tal y no el mío, de mi hijo, o el 15 años de la hija de fulano y no la de este capo. Posteriormente de la amenaza ya proviene la tabliza, golpearte con una tabla. Te cuelgan de algo en el techo, te amarran, con una tabla te golpean. Hay una tabla especial que hicieron. Como si fuera una especie de remo, una cosa así. Con agujeros, para que agarre viento y pegue más fuerte. En Ciudad Victoria, hace ya más de un año, debe ser casi 2 años, el grupo criminal Los Zetas, que controla la ciudad, levantó a la mayoría de los periodistas que seguían cubriendo la fuente policíaca y los tableó. O sea, nada más para recordarles quién eran los que mandaban. Aquí en Reynosa puedes desaparecer, simplemente. Si por alguna razón les dicen a los que cuidan, a los que vigilan, porque aquí a mis espaldas tenemos gente que vigilan, aquí a un lado nos están vigilando, aquí a un frente nos están vigilando en este momento, ¿verdad? Saben dónde vivimos, saben dónde van nuestros hijos a la escuela, saben cuáles son nuestros trabajos. A unos los subieron a un vehículo en la propia plaza principal, a otros fueron a su casa, fueron a casa de ellos a ver qué estaban haciendo y que todo eso. Otros se tuvo que entregar porque si no tenían a su familia. Yo pensé que me iban a matar. De hecho, antes de bajar incluso las escaleras, yo les pregunté, ¿me van a matar? Y me dijeron que no. Yo en ese momento, cuando me dicen que no, ahora sí que confié en ellos y me relajé. Ya cuando me regresan, me decía una compañera de las tantas personas que renunció después de eso, decía, váyase, váyase, señor Enrique. Digo, no, hombre, o sea, ya pasó, pues, lo que vinieron a hacer ya lo hicieron. Digo, no modo que se digan, chingados, se nos olvidó matarlo, o sea, no. Porque llegan y te ofrecen dinero, ¿verdad? Te ofrecen dinero, o antes te ofrecían dinero, o antes, proveniente de los delitos de la delincuencia organizada, había un listado donde los periodistas o ciertos periodistas recibían ciertas cantidades de dinero. Pero eso desapareció. Ahora no te vamos a dar dinero, pero si tú sigues haciendo esto o amenazas con denunciar o con reportear y todo eso, te vamos a desaparecer, te vamos a matar y vamos a ir contra la familia, no solo contra ti. Aquí el mañana, como te lo habrá dicho Enrique, tuvo ataques, ¿verdad? Ataques a balazos y a granadazos. Las radios también han tenido algunas cuestiones de incendios y todo eso, ¿verdad? En febrero de 2009, ese 17 de febrero, pues nosotros no sabíamos qué estaba ocurriendo. Era la toma de la ciudad, de un grupo de Matamoros que venía a tomar la ciudad y quitarle el poder, quitarle el mando a alguien que se estaba fortaleciendo mucho aquí. Hace unos momentos la balacera se generó en este lugar, en este sector de Reynosa, donde se oyeron armamento de alto calibre y también donde está detenida la circulación. Antes del mediodía hay bloqueos en el puente internacional y también hay otras situaciones que se están dando en nuestra ciudad. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Estoy grabando todo. Continúan, lo que usted escucha son disparos de arma a fuego, calibre de fusil, y también hay sonido más fuerte aún de lo que está ocurriendo en esta frontera en Reynosa. El enfrentamiento entre fuerzas federales y lo que viene siendo prácticamente alguna célula de delincuencia organizada. El armamento que usted escucha en este momento es un enfrentamiento entre fuerzas federales y delincuencia organizada.
agáchese. Bueno, 8 compañeros o conocidos del medio, sobre todo del área de seguridad pública, desaparecieron. No se les volvió a ver. Y todavía después de esas desapariciones, algunos seguimos reporteando hasta que nos dimos cuenta que no se podía. No podía sacar una cámara porque si sacabas una cámara en un evento de esos, en una circunstancia de riesgo, en un tiroteo, en un saqueo de casa, corrías el riesgo de que te desaparecieran. El simple hecho de que te tengan hincado y con una pistola en la cabeza y que te digan que ya te va a cargar la verga, no puedes, pues te sientes indefenso, piensas en tu familia, piensas hasta a veces si valió la pena ser reportero. Sin entrar en muchos detalles, le hablé a mi esposa, prepara lo más que pueda entrar en el carro, porque nos vamos. Dentro de todo, ya con la tranquilidad de que pues, solo fue eso, solo fue la golpiza. En cierta manera ya dices, bueno, al menos no me mataron. Pues esta noche estamos con uno de los periodistas más respetados, de los periodistas mexicanos más queridos. Te agradezco muchísimo, Temoris, que Muchísimas estés aquí. gracias, Ricardo. Contigo habría mil cosas que hablar, pero nos convoca ahora un documental que no es Mirar Morir, que por cierto fue exitosísimo y sigue normando nuestra mirada hacia el tema Ayotzinapa, sino un documental sobre el periodismo y cómo ejercer tu oficio. Nuestro oficio, ¿no? Nuestro oficio. No es fácil, ¿verdad? ¿Tú viviste algún tiempo fuera? ¿Viviste realmente la amenaza de el país que hoy tiene el mayor número de periodistas? México es el segundo. La primera pregunta que te quería hacer a esa, Temoris, de Siria a México, ¿cómo te traes esa experiencia a tu propio país? Bueno, es muy diferente, o sea, en el sentido de que allá las reglas están como más claras, ¿no? Sabes dónde está la línea del frente, ¿no? En dónde empiezan las balas, sabes dónde hay riesgo de bombardeos, sabes dónde ocultarte cuando quieres dormir o hace falta. Sabes que la vas a pasar mal por la carencia de cosas, ¿no? De cualquier satisfactor. Pero tú ya previamente has medido el riesgo y ya sabes a lo que vas. En México... Es una elección. Es una elección y además también tienes la opción de retirarte. ¿No te gustó? Bueno, pues buscas tu camino a la frontera y chao pescado. Pero aquí... Te tengo ahí. Y no van tras de ti, sino tras los periodistas. ¿O hay muerte colateral por el tipo de ataque? Así es, ¿no? O sea, los periodistas son incómodos si algunos sectores, no todo el mundo, si los ven, pues si pueden se los echan. Pero digamos que no saben ni quién eres y no te van a perseguir. En el caso de México, los periodistas estamos muy bien identificados, especialmente aquellos que trabajan en lugares más pequeños, en ciudades pequeñas o para medios muy pequeños, que además conviven regularmente con aquellas personas sobre las que están haciendo investigaciones y escribiendo. Entonces, esas personas también los identifican y saben dónde alcanzarlos, ¿no? Te tengo ahí, nada más para poner en contexto la cifra. Sí, Siria es el país donde matan más periodistas, que son 16 periodistas al año. No, el año pasado, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, fueron 12 en Siria y 12 en México, el mismo... Entonces estaba yo mal, porque era 16-14, o sea, realmente nuestra distancia es pequeñita, pero el dato que me estás dando es que en realidad estamos con el mismo número. Y estamos peor que Irak, que Afganistán, que Somalia, que Libia. Dices bien, aquí te localizan, te ponen nombre y apellido, te persiguen, acosan a tu entorno. Hay regiones donde la incertidumbre es completa. Eso hace que la amenaza sea peor. Pero, perdón que lo plantee en esos términos, pero me da la impresión de que sí sube muchísimo la temperatura por el tipo de amenaza. Para quienes viven adentro de la boca del lobo, pues es así, ¿no? Es tú sabes que tu riesgo es permanente y que a veces, por ejemplo, Javier Valdés era muy cuidadoso, ¿no? Él hablaba sobre el tema de cómo tratar de cubrir el fenómeno del narcotráfico sin cruzar ciertas líneas rojas, y él
él lo decía abiertamente, ¿no? O sea, hay líneas que no podemos cruzar. Y también entre los periodistas nos decimos, ninguna historia merece tu vida, porque si te quitan la vida, esa historia ya no la va a contar nadie. Entonces, pero de pronto se pasan esas líneas o las líneas se mueven sin que tú te des cuenta. Te saltan, digamos. Así es. A ver, el documental, la verdad no se mata, tiene una construcción interesante, una construcción narrativa, que es ir a buscar vidas concretas. Y narras desde la primera amenaza hasta la muerte. Y ese collage en realidad te va dando un fresco mucho más amplio. ¿Cómo escogiste esas vidas? Es decir, tenemos un número tal de periodistas que uno podría decir, ¿por qué tal sí y el otro no está? ¿Por qué escogió al Choco o a Javier, pero no escogió a tal y tal? ¿Cómo fue esa selección que coistas a tu hermano, que es el que lleva todo el arte y la cinematografía, y tú como periodista tomaron en cuenta para elegir a los perfiles? Bueno, en primer lugar, yo era el que conocía el tema, ¿no? El que me había estado empapando del tema, e hice un plan. Pero a partir de ese plan intervienen otras personas que introducen cambios importantes y también van cambiando, o sea, los hechos, lo que va ocurriendo cambia tu historia. Tienes que ir haciéndolo sobre la marcha, vas moviendo. Como el río que se va moviendo con las piedras. El año pasado teníamos ya un primer corte, ya queríamos acabar, ¿no? Llevábamos 2 años trabajando en el documental, nos parecía tiempo suficiente, que tenemos las historias necesarias, cuando asesinaron a Miroslava y después asesinaron a Javier. Y cuando se supo que además que el gobierno mexicano encargado de proteger a los periodistas, pues estaba utilizando este software Pegasus para espiar. Entonces tuvimos que reabrir el proyecto y eso también cambió incluso el eje narrativo principal que pasó a ser Javier Valdés, ¿no? A ver, esta idea de que tú no saltaste la frontera te saltó, me parece como una metáfora interesante. ¿Crees que con Miroslava y con Javier eso fue lo que ocurrió? Porque ellos en un contexto de hace 3 años no tendrían por qué haber padecido la muerte. ¿Y cómo saltaron los dos esa frontera que les hizo el daño que les hizo? Ellos, bueno, en el caso de Javier, que está bastante bien explicado por Ismael Bojorquez en el docu, él hizo una entrevista a uno de los bandos en pugna adentro del cártel de Sinaloa, ¿no? Al Damaso. El Damaso es quien había quedado al frente después del Chapo Guzmán. El que quería quedar al frente en lugar de los hijos del Chapo. Está en pugna con los hijos del Chapo. Está en pugna con los hijos del Chapo. El Damaso ofrece una entrevista en la esperanza de que puede utilizar la entrevista para lograr un tipo de acuerdo con los hijos del Chapo. Y Javier aprovecha la oportunidad singular de tener a un capo hablando. Sin embargo, como dice también Ismael, los hijos del Chapo ya no tenían ningún interés en hablar con el Damaso. No queda muy claro, o sea, todavía no se ha esclarecido el crimen. ¿Pero Javier es un mensaje de una fracción contra otra? Yo creo que fue una represalia, pero ya fue, es que esto se da una vez que el Damaso ya está en la cárcel. Es que no queda muy claro. ¿Cuál es la línea que saltó? O sea, que antes se valía entrevistar capos que querían pactar. Yo creo que posiblemente el propio Javier no sabía que los chapitos, que los hijos del Chapo, ya no iban a aceptar ningún tipo de compromiso, ¿no? O sea, él pensó... ¿Y Miroslava? Miroslava, ahí fue un juego en el que intervinieron autoridades políticas del PAN y del PRI. Se pone a denunciar... Ella es de Chinipas, ella era de Chinipas, que es un pequeño poblado dominado por el narco en la Sierra Tarahumara. Y ella tiene fuentes, precisamente porque nunca perdió su conexión con Chinipas, a pesar de que trabajaba en la capital del estado. Ella tiene fuentes importantes. Y lo llama una autoridad municipal y trata de que ella revele quiénes son sus fuentes. Y ella se niega, como buena periodista, se niega a revelar sus fuentes. Y la persona que la llama, grabó la comunicación y para él quitarse el problema de que no había logrado sacarle a Miroslava la información, él la entrega
a los criminales que después ordenan el asesinato, ¿no? O sea, la autoridad política colaborando con los criminales. Es peor que de novela esto, y una cosa que muestra muy bien el documental, casi lo hubiera llamado así, es la indolencia del resto del gremio, sobre todo de quienes vivimos en la Ciudad de México, de los que estamos lejos del campo de batalla, frente al asunto. La distancia. Hay algunos periodistas que entrevistas ahí que con qué lisonja, ¿no?, se permiten burlarse de esa violencia y esas muertes. Déjame irme a corte y regresamos a hablar de ese otro elemento muy presente en este gran documental. Regresamos. Wants me to play nice. God wants me to think twice. God wants me to build a church in your back. God wants me to break down in your arms. God wants me to be sad every night. God wants me to
Estamos de vuelta hablando con Temoris Greco sobre su nuevo documental. Y deja de ponerlo en términos de pregunta. ¿La verdad no se mata? Eso es lo que ellos aspiran, ¿no? Ellos creen que la verdad no va a llegar. Y yo creo que también... ¿Quiénes son ellos? Quienes creen que atentando contra un periodista, que matándolo o amenazándolo o golpeándolo o censurándolo, se va a acabar con esa verdad. Pero yo creo que también queda en nuestras manos evitar. O sea, la verdad está ahí. Necesita que alguien vaya a investigarla y después a revelarla. La verdad no va a cambiar. Y el problema es que nosotros, los periodistas, permitamos que estas verdades que están escondidas desaparezcan con la muerte de nuestros compañeros. A ver, son 5 estados de las 32 entidades federativas donde se concentra cerca del 60% de las muertes. Yo te pregunto si tú crees que el periodismo ha servido de algo para combatir esta ola de violencia, o más bien la ola de violencia se comió a los periodistas, los devoró. En buena medida hay mucho silencio, ¿no? Hay zonas de las que no sabemos nada. Por ejemplo, el estado de Michoacán, ¿no? No sabemos qué pasa ahí. Hace 2 o 3 años era noticia, en 2013, cuando las autodefensas, y ahora, ¿qué pasa ahí? Apenas trasciende la información, porque hay un control. O sea, la línea se ha movido, para seguir con tu metáfora, hacia el silencio. Así es, pero no es un silencio total. Por aquí y por allá también encuentras pequeños medios de comunicación o periodistas que están rompiendo esas líneas, tomando grandes riesgos. Yo creo que un ejemplo muy claro es el de Adela Navarro y su semanario Z en Tijuana. Los 2 anteriores directores del semanario fueron objeto de atentados y murieron a consecuencia de esos atentados, el Gato Félix y Jesús Blanco Ornelas, y ella, que es una gran mujer, está sentada en una silla muy caliente, ¿no? Que fue ocupada antes por estas personas. A ver, hace un momento hiciste subrayaste, dijiste el oficio de ambos. Yo tengo que reconocer que yo no he hecho periodismo en zona de guerra. Y entonces me pregunto si estoy haciendo el trabajo adecuado. Y he hecho algunas investigaciones en el norte, pero no esto que tú hiciste en Siria. No lo que hizo Miroslava, no lo que hizo Javier, no lo que se está haciendo en sur de Guerrero, no lo que está haciendo Cuadratín, no lo que está haciendo el Mañana, no lo que está haciendo el Siglo. Y la verdad es que cada que digo estos nombro estos medios, digo, ahí se está haciendo periodismo. Yo la verdad, yo estoy en esto que llamamos medios nacionales, que son medios chilangos, ¿no? Que hemos visto durante muchos años con distancia ese periodismo y a esos muertos. Te lo digo más fuerte, es probable que si los medios nacionales nos hubiéramos sentido identificados con los periodistas locales, hoy no habría esta cantidad de muertes. Es más, podríamos ser corresponsables de esta ola. Si hiciéramos frente común. A ver, mataron a Javier por lo del Damaso. ¿Por qué no hacemos la investigación juntos? Yo creo que... ¿Por qué nos hemos juntado para terminar la investigación que estaba haciendo Miroslava? Es decir, ¿qué es lo que hicieron en Colombia y en Italia? Nos juntamos, cada uno que nos maten, terminamos la investigación. Y la sacamos en todos los medios. Así es. ¿Por qué no hemos hecho eso? No hemos sido capaces de esa compasión. Ya olvídate, solidaridad, fraternidad. Hay proyectos, proyectos que no se han consolidado, sobre todo por falta de recursos. En el caso particular de Javier, varios compañeros, que no voy a decir su nombre por temas de seguridad, pero han promovido que varios periodistas se junten y vayan allá. También en el caso de Michoacán, por el asesinato de un compañero de una televisión en Ciudad Hidalgo. Pero faltan recursos. Yo creo que también los periodistas estamos como saturados, ¿no? O sea, vivimos en un país donde hay tantos temas y al mismo tiempo es tan difícil financiar los proyectos y sobre todo si los quieres hacer de manera independiente. ¿Y las empresas para las que trabajamos, por qué no se han metido? Ahí está el problema, porque las empresas de medios que tienen los recursos para hacer periodismo de investigación no están interesadas en el periodismo de investigación. ¿Porque no les han matado a su gente todavía? ¿Porque no llega hasta acá? Tienen varios amenazados, tienen algunos muertos, ¿no? Hubo, por ejemplo, en Televisa y Multimedios tuvieron unos secuestrados muy graves en la Laguna hace unos años. Hay periodistas que tampoco por seguridad puedo mencionar su nombre, pero periodistas de los principales noticieros de la televisión que han sido callados en este momento, que están callados y sujetos a medidas de protección porque han tocado temas delicados.
¿Qué quieres con el documental? Si tú me dijeras, hay una idea que tu hermano y tú tuvieron, ¿cuál es esa? Bueno, son varias, ¿no? Pero, o sea, una es que la sociedad conozca a sus periodistas. O sea, no es solamente crear conciencia y llamar la atención sobre el hecho, es también que la sociedad sepa quiénes eran, quién era Moisés, quién era Rubén, quién era Javier, Miroslava, Regina, y también qué tipo de trabajo estaban haciendo, un trabajo en beneficio de la sociedad, que gracias a que estaban cumpliendo con su compromiso, fueron asesinados. Y también que vean la resistencia de muchos otros periodistas que, a pesar de que están bajo riesgo, ¿no? Las periodistas de Ciudad Juárez, las de Cancún, Pedro Canché, la misma Carmen Aristegui, que todos ellos, a pesar de los riesgos, continúan trabajando. Hay un compromiso. Y hay un compromiso que contrasta pues, con otros colegas que han entrado en componendas con el poder y que han renunciado a su compromiso básico con la sociedad. ¿Uno como periodista puede ser cómplice del crimen organizado sin recibir dinero del crimen organizado? Yo creo que sí. O sea, por ejemplo, una forma fatal de ser cómplice es cuando tú criminalizas a un compañero que fue asesinado, ¿no? O cuando lo maltratas incluso después de muerto, cuando sin tener ninguna seguramente evidencia, era drogadicto, andaba en malos pasos, era gay, estaba vendido, o estaba comprado por el crimen organizado, ¿no? Sin investigar, sin pruebas, sin nada. Hay un periódico en Veracruz que se especializa en eso. Soy el director de un periódico que ahora me sorprendí porque es candidato a la alcaldía de Córdoba por el Partido Verde, se llama José Abella, y él es el director del diario El Buen Tono. En febrero de 2016 se asesinaron a una periodista que había trabajado en El Buen Tono y él salió a ensuciar, a asegurar que la conocía. Se llama Anabel Flores ella. Asegura que la conocía, asegura que estaba aliada con el narco, no sé qué, y después en el programa El Hueso de WFM lo entrevistaron y lo enredaron. Y él acabó reconociendo que en realidad no tenía idea, que él tenía 1,100 empleados y que no tenían por qué saber quién era cada uno. Entonces, ¿cómo es que sí sabía o no sabía quién era la periodista? Y le cambia de título a su medio, el mal tono. Así es. Bueno, estamos en una época de mal tono y sí tengo que decir que tu documental lo que hace es dignificar nuestro oficio, ponerlo en otra perspectiva, inspirar y sí al mismo tiempo darnos cuenta lo lejos que estamos de poder ganar esta batalla, la libertad de expresión como batalla frente a la peor amenaza que pareciera ser en este caso el crimen organizado o estos estados paralelos que están tratando de controlar territorio. Yo te celebro por la valentía, por la narrativa, por estupendo trabajo y bueno, pues que le vaya también como a mirar morir porque la quiero ver en Netflix y la quiero que la vea todo el mundo. Sí. Es fundamental. Temoris, muchísimas gracias, Ricardo. Te agradezco muchísimo. Nos vamos al segmento musical. Temoris, muchas gracias.
Thank